Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de las diferentes clases de estrofas. Vamos a empezar recordando qué es una estrofa, ¿verdad? Bien, como ya explicamos en el tema anterior, una estrofa es un conjunto de versos que puede aparecer sueltos o dentro de un poema. Para que podamos hablar de estrofas tenemos que tener al menos dos versos, porque si solo tenemos uno no podemos hablar de estrofa, ¿vale? Es importante que recordéis también lo que vimos en el tema anterior en cuanto al cómputo silábico y el tipo de rima, porque para saber qué tipo de estrofa tenemos que hacer como una especie de ecuación, como una especie de cóctel en el que metemos el número de versos que tiene esa estrofa, cómo son esos versos en cuanto al número de sílabas y cómo es la rima. Si metemos todo eso en la ecuación, nos da lugar al tipo de estrofa al que nos referimos. Puede haber estrofas de 2, 3, 4, 5 versos, ¿vale? O sea que tenemos muchísimos tipos de estrofa. En el libro de Educamos vienen solamente tres tipos, los pareados, los tercetos y los cuartetos. Yo os voy a ampliar esa información con más tipos de estrofas, porque tres me parecen pocas, pero donde veréis todo esto será en secundaria en la asignatura de literatura, ¿vale? Pero mientras tanto, para que sepáis un poco más de las clases de estrofas, las vamos a ampliar, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que tener muy en cuenta cuál es el esquema de los versos, cuál es el número de sílabas, cuál es su rima, para que luego no nos confundamos a la hora de tener delante una estrofa y sepamos distinguir muy bien qué tipo de estrofa es, ¿vale? Entonces, para ver todo esto mucho mejor, como siempre, vamos para la pizarra. Bueno, entonces vamos a empezar ya a explicar las clases de estrofa. Como os he dicho antes, tenemos que tener en cuenta antes de esto el cómputo silábico. Perdonad, el cómputo silábico. Es decir, tenemos que tener en cuenta el número de sílabas de cada verso, la rima que tiene cada verso y el número de versos. Una vez que tengamos todo esto en cuenta, ya podemos pasar a ver los diferentes tipos de estrofa. Bien, lo primero que os he dicho es que tenemos que pensar es que para que podamos hablar de una estrofa tenemos que tener al menos dos versos y que esos versos tengan algún tipo de rima. Os recuerdo que la rima podía ser rima asonante o rima consonante, ¿vale? Bien, por ejemplo, en este poema de aquí tenemos 4 versos, en este poema tenemos 2 versos y en este poema tenemos otros 4 versos. 4, 2, 4. Entonces podemos decir que en todos estos poemas sí que hay estrofas. ¿Por qué? Pues porque al menos tenemos más de 2 versos. Bien, los diferentes tipos de estrofas que nos vienen en el libro son el pareado. Entonces, como os he dicho, es como una ecuación. Pareado. Entonces, el pareado es una estrofa que tiene 2 versos que riman en consonante o en asonante. ¿De acuerdo? Pueden ser de arte mayor y por lo tanto el esquema será A mayúscula o de arte menor cuyo esquema será A minúscula. En este caso, al tener solamente 2 versos, no vamos a poder tener más letras porque la característica de los pareados es que esos versos riman entre sí. Aquí encima tenemos un esquema de un pareado con versos de arte menor y en este caso la rima es consonante. La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. ¿Vale? Entonces, pareado, 2 versos con rima consonante o asonante de arte mayor o de arte menor. Pasamos al terceto, como su propio nombre indica. Terceto es una estrofa con 3 versos, siempre de arte mayor y cuya rima es consonante siguiendo el siguiente esquema. A, B, A. Eso quiere decir que riman el primer verso con el tercero y el segundo queda libre. Nos vamos aquí arriba a ver este esquema.
Y tenemos, veis aquí, los versos son de arte mayor, por eso las letras están en mayúscula, y su rima es consonante primero con tercero. Llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Entonces, el terceto, 3 versos de arte mayor, rima, consonante, esquema A, B, A. Pasamos a la estrofa que mejor conocéis porque la hemos estado trabajando bastante, que son los cuartetos. 4 versos en decasílabos, es decir, 11 sílabas. Los cuartetos no podemos decir que son de arte mayor, sino que dentro de que son de arte mayor son en decasílabos. Tienen 11 sílabas, su rima es consonante, primero con cuarto, segundo con tercero. Por eso su esquema es A, B, B, A. En este caso, si vamos aquí arriba al ejemplo que tenemos, veis que su esquema es 11A, 11B, 11A. ¿De acuerdo? Acordaos que hemos estado practicando mucho los cuartetos cuando hemos hablado del soneto y que ahora mismo estáis haciendo un soneto y por lo tanto también lo estáis trabajando. Bien, hasta aquí las clases de estrofas que nos vienen en el libro, pero como os he dicho, hay más ejemplos de estrofas. Vamos a ver algunos. Bien, hemos visto pareados, tercetos y cuarteto. Vale. Siguiendo el mismo tipo de esquema que el cuarteto, pero en versos de arte menor, tenemos a la redondilla. Entonces, cuando hablamos de la redondilla, decimos que son 4 versos de arte menor con rima consonante, aunque también puede ser asonante. Pero bueno, quedaos sobre todo con que es el mismo esquema que el cuarteto, pero en versos de arte menor. Veis que el cuarteto es A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, mayúscula, y la redondilla es A minúscula, B, B, A. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos también otras estrofas de 4 versos como son el serventesio y la cuarteta. Serventesio, cuarteta, que pasa lo mismo que como con el cuarteto y la redondilla. El esquema del serventesio es A, B, A, B, pero los versos son de arte mayor, y el de la cuarteta es A minúscula, B minúscula, A minúscula, B minúscula. ¿Por qué? Porque los versos son de arte menor. ¿Vale? Entonces tenemos que tener en cuenta la rima, y ya os he dicho que esto es como si metiésemos ingredientes en una coctelera, le damos a la coctelera y nos sale el tipo de estrofa. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar, veis que hay muchos, vamos a versos de 5 estrofas, quinteto y quintilla. El quinteto y la quintilla se diferencian simplemente en el número de versos. En el número de sílabas de cada verso se diferencian. En el quinteto los versos son de arte mayor, su rima es consonante y no pueden rimar más de 2 versos seguidos. ¿De acuerdo? Entonces, vemos aquí que es A, B, A, B. ¿Vale? Sin embargo, la quintilla es A, B, A, B. Es decir, la diferencia entre quinteto y quintilla es que los versos del quinteto son de arte mayor y los de la quintilla son de arte menor. Y tenemos que tener en cuenta que nunca pueden rimar más de 2 versos con la misma rima. Entonces, aquí vemos que en el quinteto tenemos A, B, pero también podríamos tener A, B, BA, por ejemplo, porque estamos viendo que están rimando 2 versos y luego cambia la rima. Sin embargo, si tuviésemos este tipo de rima, imaginaos A, B, esto no podría ser un quinteto. ¿Por qué? Porque están rimando más de 3 versos a la vez, ¿de acuerdo? Con la misma rima. Y en ese mismo caso nos pasaría con la quintilla, pero con los versos de arte menor, ¿de acuerdo? Entonces, estrofas de 5 versos, arte mayor el quinteto, arte menor la quintilla, que tienen que tener rima que no superen los 2 versos, ¿de acuerdo? No puede haber más de 2 versos con la misma rima seguidos, sí alternos, ¿vale? Bien, y aquí vemos que tenemos estrofas de 8 versos, de 8 versos, de 10 versos, o el soneto que tiene 14 versos y que ya lo hemos estudiado. Entonces, para nosotros, los que tenemos que tener en cuenta y que son los que vamos a estudiar en el control son el pareado, el terceto y el cuarteto, que son los que vienen en nuestro libro. Vamos a estudiar también la redondilla, serventesio, ¿vale? La cuarteta también, la cuadernavía, quinteto
y quintilla. Esos son los que vamos a estudiar. El resto de estrofas ya las estudiaréis en literatura, ¿vale? Entonces, cualquier duda que tengáis, las vamos a ir viendo cuando nos veamos a través de Meet. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy sobre las clases de estrofa. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.